Día de gran tensión en la universidad. Es el día del examen de admisión. Miles de jóvenes aspiran a ingresar a la Universidad Católica. Un estricto control hace imposible cualquier tipo de irregularidades. Es la única manera de garantizar un trato justo a todos los postulantes. Pasado el nerviosismo, nuestra universidad vuelve a su vida cotidiana. El ambiente es propicio para la reflexión serena. En el centro de Intilac, sede del rectorado, el padre Felipe MacGregor nos recibe cordialmente. Como todo ser vivo, la Universidad Católica tiene un pasado, tiene un presente y una proyección a futuro. El pasado, sin embargo, creo que debe subrayar ciertos hechos muy importantes y lo que en la vida es más importante que los mismos hechos ciertas personas. El pasado de la universidad pertenece a la profunda inspiración cristiana de nuestra sociedad, pertenece a la convicción de muchos cristianos, de muchos peruanos, de que se necesitaba en el Perú en los años 1916, cuando se planea la Universidad Católica, un sistema complementario de enseñanza del sistema establecido por la educación oficial, representada en ese momento por la Universidad de San Marcos. Toda esta convicción tiene su expresión en un hombre que, aunque no había nacido en el Perú, sin embargo amaba profundamente al Perú, al que había venido desde muy joven, había estudiado en la Universidad de San Marcos, había sacado su doctorado de teología, el padre Jorge de Intilac. En 1916, una asociación civil promovió la creación de la Universidad Católica. Integraron esta asociación el doctor Carlos Arenas y Loaiza, el doctor Raimundo Morales de la Torre, el doctor Víctor González Solaechea, don Guillermo Basombrío y el doctor Jorge Belaochaga. La iniciativa causó conmoción, puesto que frente a San Marcos, fundada en 1551, pensar en otra universidad era asombroso. El tesón y la fe del padre Jorge fueron los verdaderos cimientos de la Universidad Católica. Una universidad es algo que se hace por y para una relación personal entre hombres, maestros y alumnos. Es un mismo naturaleza, sintético a priori. El juicio moral tampoco será, por tanto, analítico. Pero Kant establecerá una diferencia radical entre la naturaleza que ambas razones. El padre Jorge, hombre de Dios, creía que una educación, y una educación a nivel universitario, tenía dos componentes muy importantes. Uno de ellos era una visión de la verdad y de la verdad plena,
no limitarse a campos exclusivamente de orden que la mera y simple razón puede obtener, sino también incorporar los datos que la fe aceptada y vivida puede dar. Y lo segundo, lo que es muy importante, la vida y el ejemplo de sus hombres, la vida y el ejemplo de sus maestros. En 1917, 10 alumnos. Hacia 1930, cerca de 100. En 1931, se llega al millar. Ha aumentado también el número de facultades. De los fundadores de la universidad, vive actualmente el doctor Jorge Belaochaga, quien fue su primer secretario general. Autoridades importantes de esa época fueron también los doctores José Leonidas Madueño, Javier Correa Elías, Ernesto Alaiza Grundi y Pedro Benvenuto. También es significativa la lista de los benefactores que hicieron posible la realidad que es hoy la Universidad Católica. En aquellos años, el aporte de los estudiantes, a quienes el padre Jorge solía dispensar del pago de pensiones, era poco significativo. A partir de 1931, se dispuso que el importe de la colecta del último domingo de septiembre en todas las iglesias se destinara a la universidad. El aporte de todo este dinero naturalmente era escaso. Las necesidades de la universidad iban creciendo y Dios, que tiene caminos providenciales, proveyó que don José de la Riva Agüero sintiera atracción por la gran bondad, por la convicción profunda, por la intimidad de Dios que se palpa en la vida del padre Jorge y destinara sus bienes a la causa de la Universidad Católica. Parte importante del patrimonio de la institución se ha originado en esta generosa decisión. Este es el periodo que yo llamaría el periodo de formación de la institución, de su consolidación. Cuando Dios llama así al padre Jorge, lo sucede Víctor Andrés Belaúnde, hombre de gran capacidad, hombre de una vivacidad extraordinaria, de una atracción inmensa, de un poder de convicción muy grande, de una dedicación a la vida intelectual constante. En el periodo de transición, Víctor Andrés ejerce el rectorado hasta que la elección definitiva recae en un hombre que desde el año 1930 había sido el decano de la Facultad de Letras, el padre Rubén Vargas Ugarte, gran historiador peruano, hombre muy ligado a la universidad. Desde el año 30 había sido profesor de la Facultad de Letras, había sido decano de la Facultad de Letras, había fundado el Instituto de Investigaciones Históricas en la universidad, había sido de los colaboradores más asiduos de la revista de la universidad. El padre Vargas consigue que el Estado le dé plena autonomía a la Universidad Católica. Hoy que hay tantas universidades en el Perú, que todas estas universidades nacen autónomas, es muy difícil comprender lo que fue la vida de la universidad, cuando desde el año 1917 hasta el año 1949, nuestros profesores debían seguir los mismos cursos que se dictaban en San Marcos. Nuestros alumnos eran examinados por jurados en los cuales intervenían profesores de San Marcos. Nuestros títulos los tenía que registrar el Ministerio de Educación entonces, y solo entonces eran válidos. Nuestro ingreso
no podía hacerse directamente, sino que debía hacerse en San Marcos y pasar después de haber ingresado en San Marcos a la Universidad Católica. No podíamos crear ninguna nueva facultad sin contar con la intervención del poder público. Sin embargo, esta estrecha vinculación con la cuatricentenaria Universidad Limeña fue muy positiva. En mi opinión personal, uno de los grandes benefactores de la Universidad Católica del Perú no solamente es el padre Jorge, el hombre que la fundó, no solamente es don José de la Ribagüero, el hombre en realidad que hizo posible su financiamiento, su funcionamiento. No solo son sus primeros profesores los que se dedicaron con tanto entusiasmo a ella, sino es la institución que llamamos Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestros profesores se habían formado en la Universidad de San Marcos hasta que tuvimos Facultad de Ingeniería, cuando vinieron hombres formados en la Universidad Nacional de Ingeniería hoy, y entonces Escuela Nacional de Ingenieros. Nuestra organización académica se inspiró en la organización de San Marcos. Tuvimos el marco natural de lo que es la creatividad del hombre en su cátedra, pero tuvimos siempre un punto de referencia que cuando uno empieza una obra, y una obra tan delicada como es la obra de la formación de la juventud, tiene una trascendental importancia. Personalmente opino que, como he dicho, entre los grandes benefactores de la Universidad Católica del Perú está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguiendo a Dintilac, el padre Vargas incorporó disciplinas que entonces no eran consideradas universitarias: a ingeniería, comercio, la escuela normal y el Instituto Femenino de Estudios Superiores que aquel había creado. Se añadió la Facultad de Educación y la Escuela de Servicio Social. Sucedió al padre Vargas Ugarte, un hombre muy diverso en su textura espiritual, un hombre vinculado a la universidad como profesor, un abogado que había decidido emprender la carrera sacerdotal, Monseñor Fidel Tubino, hombre de gran finura espiritual, hombre de una inmensa dulzura que en muchas cosas recordaba al padre Jorge en su inmensa bondad, hombre de gran instinto legal, de gran conocimiento, y que en los 10 años de su gobierno sirvió en momentos que fueron muy difíciles para la universidad. En su tiempo, la vinculación internacional de la universidad con organismos de cooperación interuniversitaria empezó a ser una realidad cada vez más tangible. Su participación, por ejemplo, en la formación de la Asociación Latinoamericana de Universidades Católicas, la incorporación de la universidad a la Asociación Internacional de Universidades y, en el plano nacional, la participación siempre muy activa por su parte, a pesar de su quebrantada salud, en lo que se llamó el Consejo Interuniversitario. Durante el gobierno de Monseñor Tubino se concretó la Facultad de Agronomía, el Instituto de Estudios Sociales y el Instituto de Estudios Religiosos. Monseñor Tubino vio también uno de los grandes sueños que la universidad tenía empezar a realizarse,
En su tiempo, en el año 1962, empezó a construirse en los terrenos que el profesor, el doctor José Ribagüero, había donado a la universidad. Empezó a construirse primero la Facultad de Agronomía, que después ha sido descontinuada, y posteriormente la Facultad de Ingeniería. El campus universitario empezó entonces a hacer no solo la serie de planos y maquetas con que habían soñado rectores anteriores, sino empezó a plasmarse en una realidad. Esta realidad es hoy mucho más visible. Sin duda alguna, la realidad de hoy está a la vista. Lo comprobamos en un rápido recorrido por el campo. El edificio de Letras, Ciencias Humanas y Educación. El edificio de Psicología prácticamente terminado. El Centro de Teleeducación. Y la Biblioteca Central, cuyo nuevo local comienza a levantarse. Nuestra universidad viene desarrollando con esfuerzo su infraestructura física. Así está siendo posible levantar, en lo que fue la Hacienda Pando, una moderna y eficiente ciudad universitaria. Funcionan todavía en sus antiguos edificios de Lima el Instituto Ribagüero, el Centro de Idiomas, el Museo de Arqueología y el Teatro de la Universidad Católica. Y continuando nuestro recorrido, la capilla. Al frente, el rectorado, las oficinas de administración y el servicio médico. Junto a ellos, la Escuela de Artes Plásticas. Esta será la nueva sede de Derecho. A su lado, CICEPA, donde funciona el Centro de Computación, el edificio de Ciencias Sociales y el de Física. Al otro lado, Estudios Generales Ciencias y la sede de Química. Finalmente, Ingeniería y los locales de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de Minas.
No obstante, recordemos. Una universidad es algo que se hace por hombres. No consta de edificios. No consta absolutamente de programas de estudios, ni siquiera bibliotecas. Todo esto es meramente coadyuvante de una relación personal entre hombres, maestros y alumnos. Desde que el padre MacGregor desempeña el cargo de rector de la Universidad Católica, la institución ha experimentado un desarrollo sustancial. Actualmente, se imparte docencia a 6.200 alumnos que cursan más de 20 carreras diferentes. Se lleva a cabo una importante labor de investigación científica y tecnológica, cuyos resultados se reflejan en la creciente edición de nuevas publicaciones y monografías. La más reciente de las cuales es Lexis, revista de lingüística y literatura publicada por el Departamento de Humanidades. Pero lo más importante, aquello que yo considero el servicio mayor que he podido hacer a la universidad en estos años, es, sin duda ninguna, el haber ayudado a la formación del profesorado. Más de 250 jóvenes profesionales de todas las ramas han salido fuera del Perú, a Europa, a los Estados Unidos, al Japón, a estudiar y se han reincorporado muchos de ellos a la vida de la universidad. Sin duda ninguna, este caudal humano de talento que existe hoy en la universidad es la contribución mayor que ha recibido ella durante este tiempo. Es muy profundo el agradecimiento de la universidad al gobierno del Perú, cuyo apoyo sustenta el 50% de los gastos actuales. A la República Federal Alemana, cuyo gobierno ha ayudado mediante la Universidad de Heidelberg. A la Fundación de los Obispos Alemanes, que financió la capilla y el desarrollo de psicología. Y juntamente con el ISI de la Fundación Konrad Adenauer, el Centro de Teleeducación. También a la Fundación Volkswagen, que hizo lo propio con el Laboratorio de Carbono 14. Al gobierno del Canadá, que financia el Magíster de Economía. Al de España, que a través del Instituto de Cultura Hispánica colabora en la formación de historiadores, lingüistas y filósofos. A Francia, cuyo gobierno apoya el desarrollo de la física. A los Países Bajos, gobierno que financió los edificios de Intilac, Ciencias Sociales y respectivo centro de investigación, y que en general, junto a la Fundación de Obispos Holandeses y Universidades de Nimega y de Tiburgo, han aportado notablemente para el desarrollo de las ciencias sociales. Al Reino Unido de la Gran Bretaña, cuyo gobierno contribuyó con ingeniería de minas. Y a la Fundación Ford, que financió los programas de Derecho, Economía, Física, Matemáticas y Química, así como la reorganización administrativa de la universidad. Esta es panorámicamente un poco la visión de cómo ha sido este crecimiento de la universidad, de sus hombres, de sus obras. La administración ha tenido una parte muy importante. Hay una dimensión en la vida de la universidad que no siempre se percibe, que no tiene el brillo o el esplendor externo
que tiene el trabajo del investigador o el del profesor, en cuya relación con el alumno de alguna manera parecen como encarnarse todos los valores de la universidad, pero sin una administración, y sin una administración seria, comprometida con la causa, la vida de la universidad no puede realmente llevarse adelante. Y esta administración se extiende no solamente a lo que son los altos cuadros directivos, sino también a todos aquellos que con su esfuerzo manual, intelectual, ayudan en los ejercicios de la tarea cotidiana. La comunidad universitaria se conforma así con estos elementos, más lo que es la novedad de su vida, lo que es el flujo constante de sangre nueva, los estudiantes, que son en parte muy importante la razón de ser de nuestro esfuerzo. ¿Cómo veo yo la universidad hoy? La veo consolidada académicamente. La veo fiel a la inspiración primera de su devoción y de su entrega a servicio al Perú y a su inspiración cristiana. La veo comprometida profundamente con lo que son los altos valores universitarios, con lo que es la búsqueda serena de la verdad. La veo comprometida en el servicio del Perú. Quizá todo esto sepa y tenga un poco de reflejo de demasiada alabanza, pero creo que son otros los que deberán juzgar más precisamente de todo este trabajo. Un ciclo más ha terminado, pero el trabajo sigue. Algunos ocupados por exámenes, matrículas, consultas. Tarea permanente de servicio de una universidad que crece. Otros festejan la superación de una nueva etapa. El canto y la alegría también ocupan su lugar junto al trabajo. Alma para conquistarte, corazón para quererte.